La globalización es un proceso político, económico, tecnológico, social, cultural y religioso a escala mundial, que se funda en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Se puede distinguir históricamente entre la primera globalización y una segunda globalización. La globalización actual, o también segunda globalización, está precedida por una determinante primera globalización consistente en el proceso político y cultural hispánico que se identifica con el Imperio Español y se extiende desde finales del siglo XV, gracias al descubrimiento de América y la circunnavegación del mundo, hasta el siglo XIX, con la independencia de las repúblicas americanas y la final pérdida de las últimas provincias españolas de ultramar, es decir, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, como consecuencia de la irrupción del poder político estadounidense. A la primera globalización corresponden características del primer sistema de navegación marítima global del planeta, sobre todo representado por el Galeón de Manila, que conectaba Europa, Asia y América, la creación del derecho internacional moderno y el fenómeno del mestizaje. La segunda globalización, es decir, la actual, usualmente se identifica con un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y sus relaciones nacionales e internacionales. Este segundo proceso, originado en el seno de la civilización occidental que se ha expandido alrededor del mundo durante las últimas décadas de la edad contemporánea, es decir, una segunda mitad del siglo XX, recibió su mayor impulso con el final de la Guerra Fría y continuó durante el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, la nueva economía, cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la circulación libre de capitales, junto con la implementación definitiva de la sociedad de consumo. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar los procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En la cultura se caracteriza por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una cultura internacional, también conocida como la global, aunque existe divergencia de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicultural. En lo tecnológico, la globalización depende de los avances de la conectividad humana, transporte y telecomunicaciones, facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TIC, es decir, tecnologías de información y comunicación y el Internet. En el plano ideológico, los credos y los valores colectivistas y tradicionales causan desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. Los medios de comunicación clásicos, en especial la prensa escrita, pierden su influencia social, el cuarto poder, frente a la producción colaborativa de la información de la web, también conocida como el quinto poder. Mientras tanto, respecto a la política, los distintos gobiernos van perdiendo atribuciones en algunos ámbitos que son tomados por la sociedad civil en un fenómeno que se ha denominado sociedad red. El activismo cada vez más gira en torno a movimientos sociales y las redes sociales, mientras los partidos políticos pierden su popularidad de antaño. Se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes despóticos y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas y la transición del feudalismo al capitalismo en economías subdesarrolladas de algunos países, aunque con distintos grados de éxito. Geopolíticamente, el mundo se debate entre la unipolaridad de la supremacía estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias regionales, y en relaciones internacionales el multilateralismo y el poder blando se vuelven los mecanismos más aceptados por la comunidad internacional. La sociedad civil también toma protagonismo en el debate internacional a través de la ONG, internacionales de derechos humanos, que monitorean la actividad interna y externa de los estados. En el ámbito militar surgen conflictos, organizaciones armadas no estatales y transnacionales en muchos casos, y los ejércitos que pertenecen al Estado, es decir, guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, mientras las potencias que realizan intervenciones militares a otros países usualmente se consideran como estados fallidos, procuran ganarse la opinión pública interna y mundial al formar coaliciones multinacionales y alegando el combate a alguna amenaza de seguridad.
No son amplios debates sobre la legitimidad de los conceptos de guerra preventiva e intervención humanitaria frente al principio de no intervención y de oposición a la guerra. La valorización positiva o negativa de este fenómeno o la inclusión de definiciones alternas o características adicionales para resaltar la inclusión de algún juicio de valor puede variar según la ideología del interlocutor. Esto ocurre porque el fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras que otros ha despertado un rechazo profundo, es decir, la antiglobalización, habiendo también posturas eclécticas y moderadas.